Hola, buenos días, bienvenido a la Escuela de Cocina IGA. Hoy vamos en esta tercera clase de gastronomía profesional. Vamos a hablar un poco de lo que son los huevos, las características, y lo vamos a aplicar a esto en las tres preparaciones que vamos a hacer en el día de hoy. Bien, en primer lugar, lo que podemos decir, y ustedes pueden después seguirnos en el manual que seguramente ya se les ha entregado, es de las características. Y vamos a decir que huevos siempre nos refiere a huevos de gallina, ¿está? Huevos de otra denominación, como de patos, de gansos, de avestruz, tienen que decirse por tal nombre, ¿está? Recuerden, huevos se le dice únicamente a los de gallina. Bien, ¿qué características tengo que tener a la hora de elegir y saber comprar huevos para poder trabajar? Primero, a ver, acá tenemos huevos blancos, pero también sepan que van a encontrar huevos de gallina de color. Básicamente no hay ninguna diferencia en su estructura, es lo mismo. Lo que tiene que por ahí el de color es un poco más gruesa la cáscara, nada más que es eso. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta? Primero, también a saber elegir. La conservación de los huevos siempre tiene que estar entre 5 y 7 grados. Y algo que tengo que saber, estos huevos, por ejemplo, siempre tienen una película. Estos ya vienen así y están comprados. No se los limpia, porque si yo los limpio, le estoy sacando lo que recubre y pueden llegar a contaminarse los huevos. Así que precaución, nunca lavar los huevos o pasarles un trapo húmedo para poder guardarlos en la heladera. Nunca deje la temperatura ambiente, porque con el tiempo se empieza a envejecer mucho más rápido, ¿está? Y cuando hablo de esto también tengo que tener en cuenta qué características tiene. El huevo está conformado por una cáscara, por una chalaza, por una clara y por una yema. Cualquiera tiene características muy diferenciadas. En la yema podemos encontrar que actúa como emulsionante, aparte de dar sabor a las preparaciones. Por eso se usa mucho en lo que es empanadería y pastelería, también en cocina para las pastas y para las emulsiones, que ya vamos a ir hablando en otras de las clases. Y después, con respecto a lo que son las claras, es anticristalizante también y espumante. Son algunas que se las puede utilizar en diferentes preparaciones. Inclusive una característica que actúa de aislante de una preparación fría a caliente, en el caso de las claras. Bien, esas son algunas características básicamente que podemos encontrar. Pero lo fundamental, que sirven de espumante. Y también las dos preparaciones trabajadas por separado, también es lo que vamos a hacer en las clases, en las recetas que vamos a hacer a continuación. Otra cosa que quiero que tengan en cuenta, sobre todo también, es para saber si un huevo está fresco o no. Primero, dos maneras. O bien sacudo el huevo y voy a escuchar que hay un movimiento adentro, quiere decir que el huevo ya es viejo, que ha perdido. Esto tiene una pequeña cámara de aire. Cuando más se avejenta el huevo, más la cámara de aire empieza a abrirse. Así que tengan muchísimo cuidado con eso. Y después la otra, que es, está bien, no lo voy a hacer en una preparación donde necesite 12 huevos. Por lo general, siempre cuando compra uno, con que pruebe 1 o 2 del maple, es suficiente. Es colocarlos o introducirlos en un vaso con agua. Si el huevo queda hacia abajo y en el fondo, significa que tiene peso. Ahora, si el huevo flota, quiere decir que el huevo ya es viejo, que ha perdido las propiedades que recién estábamos hablando. Ya hemos visto algunas de las características y vamos a ir un poco a las recetas. Hoy vamos a preparar, como les dije, una tortilla tipo española, un revuelto gramajo, y también vamos a hacer un soufflé donde también tenemos diferentes técnicas. Bien, pero primero vamos a proceder a limpiar la mesada y después a sacar la mise en place para empezar a trabajar. Recuerden lo que les venía diciendo en todas estas clases y que estamos haciendo
muchísimo hincapié en lo que es la higiene, la limpieza, tanto personal como también en la cocina. ¿Está? Recuerden que estamos ante un problema ya en general con esto del coronavirus, entonces la higiene es fundamental y la limpieza y la desinfección. Bien, lo primero que vamos a hacer antes de empezar a trabajar, por más que la mesada haya estado limpia, siempre volvemos a repasar. Vamos a agarrar un poco de alcohol al 70% diluido en agua con un papel seco. ¿Está? Vamos a limpiar la mesada. Siempre es aconsejable usar un papel y no utilizar trapos, rejillas, porque eso también sería agente contaminante. Bien, es lo que vamos a hacer. Nos bien. Y limpiamos de esta manera. Bien, una vez que lo tenemos así, lo que vamos a hacer ahora es proceder a lavar las manos para empezar a trabajar. Bien, ya tenemos todo para empezar a trabajar. Vamos a hablar entonces de la primera receta. Dijimos que vamos a hacer una tortilla tipo española, para lo cual necesitamos papas, huevos, cebolla, sal, pimienta, orégano. También le puedo agregar pimientos si quiero rehogados. Y la particularidad que tiene esta tortilla española o tipo española es que van a encontrar en algunas recetas que se le agrega chorizo colorado. También puede ser que la puedan llegar a hacer así. En este caso al chorizo colorado siempre se agrega a último momento porque ya está directamente en salazón, ya está preparado y macerado para utilizar. Bien, vamos a ir entonces con la mise en place. Huevos por un lado, la cebolla, vamos a agregar pimientos, vamos a limpiar las papas para después cortarlas en española y después, bueno, sal, pimienta y ají molido, pimentón, siempre el toque que ustedes le quieran agregar a la preparación. Bien. Ya tenemos armada la mise en place, ahora vamos a ir directamente a trabajar sobre la papa. Las papas por lo general, para las tortillas, hay dos maneras y van a encontrar diferentes recetas. En este caso siempre tienen que estar precocidas, que puedo hacerlas en aceite, puedo también confitarlas. Confitarlas, recuerden, un método de preparación húmedo que se cocina en abundante aceite a baja temperatura. Que no supere los 90 grados. Ya vamos en otras clases vamos a confitar. Por ahora lo que vamos a hacer es cortarlas en rodajas, que también las pueden cortar españolas, cualquiera de las dos va bien. En este caso, con una mandolina vamos a cortar siempre despacio, teniendo cuidado de no cortar, porque las mandolinas son bastante filosas. Bien, el aceite, ¿a qué temperatura tiene que estar? La idea es que la temperatura sea bajo, que no sea demasiado fuerte, porque la idea es que la papa absorba el aceite de a poco para que justamente queden más sabrosas. Así que vamos a bajar un poco, siempre controlando esa temperatura del aceite. Y le vamos a ir poniendo. Después, cuando estén a medio cocido, directamente le vamos a agregar la cebolla y los pimientos. Lo escurrimos y después vamos a ir a la preparación de la tortilla. Que todo eso lo puedo hacer directamente en un bol. ¿Qué les aconsejo? Nunca batan los huevos de antemano
porque después las preparaciones caen. Recuerden que tienen ese poder espumante, entonces siempre la idea es dejar que hacerlo en el momento que voy a preparar la preparación. Bien, controlemos esto. Aquí fíjense que está a baja temperatura. Vamos a mostrar un poco en cámara para que vean cómo está el aceite, que no es ebullición, está a baja temperatura. Se van cocinando tranquilos y van a empezar a ver cómo la papa se pone como transparente. Eso quiere decir que el aceite está cocinando, pero también está entrando en la papa. Bien. Una vez que tenemos esto, que se está cocinando ahí, le vamos a agregar los pimientos. Recuerden que los pimientos tienen un poquito más de cocción que la cebolla, porque tiene un poco más de carne. Bien. Vamos a esperar unos minutos aquí. Bien. ¿Cuándo le agrego sal, pimienta, los condimentos que vaya a necesitar? Es en el momento en que yo vaya a salar la preparación o vaya a agregarle, a incorporarle los huevos. Recién ahí es cuando tengo que hacer la salazón. Nunca en aceite, porque en realidad se perdería. Y es inútil, sería justamente porque estoy trabajando con materia de grasa. Bien. Vamos a agregar la cebolla. La cebolla también cortada en juliana. Y para que vean ahí, les voy a mostrar cómo va quedando. Bien. Fíjense que ha quedado más transparente. Quiero mostrarles esto, que se nota que la papa está cocida. Bien. Esto ahora lo vamos a retirar del fuego y lo vamos a pasar directamente a un bol, donde después vamos a agregarle los huevos y vamos a pasar después a hacer la tortilla en otra sartén un poco más pequeña. Bien, fíjense. Traigo por acá para que vean. Aquí. Lo que sí les aconsejo es que dejen bajar un poquito la temperatura de estas papas, justamente para que no me coagule de entrada los huevos. Eso es algo que siempre tengo que llegar a tener en cuenta. Bien, este aceite lo vamos a guardar porque seguramente no está quemado, está tratado a baja temperatura, lo puedo siempre reutilizar para otras preparaciones. Bien, acá tenemos, vamos a dejarlo que se enfríe un poco, que baje un poco la temperatura. Si lo revuelvo ayuda a que baje la temperatura. Bien, y vamos a empezar a incorporar los huevos y empezar a trabajar. Bien, lo que vamos a ir haciendo también, y es fundamental, es colocar una sartén pequeña, agregarle un poco de aceite, y lo que sí es, primero caliento la sartén y después pongo el aceite. Lo que tengo que tratar es que la sartén esté bien caliente, justamente para que después me haga la costra en el momento que empiece a armar la preparación. Bien, mientras se va a ir acá calentando la sartén, lo que vamos a ir haciendo es ir incorporando los huevos. Recuerden que los huevos los vamos a hacer siempre de a uno. Fundamental y algo importantísimo, siempre los huevos chequearlos de a uno antes de agregarlos a la preparación. ¿Por qué? Porque si hay algún huevo que no esté en buen estado, tratar de evitar que me llegue a contaminar toda la preparación. Entonces lo que vamos a ir haciendo es incorporándolos de a uno. Vamos a ver acá. Bien. Abro el huevo, veo que está en perfecto estado y lo incorporo a la preparación. Lo mismo voy a hacer con el resto. Abro, me fijo que esté perfecto, lo incorporo a la preparación. Y vamos con el tercero. Abrimos, vemos que el huevo está bien, lo incorporamos a la preparación.
limpiar acá. Bien, recuerden que acá tengo las papas y los huevos. Fíjense que hasta este momento no le he agregado nada, entonces ahora le voy a incorporar un poco de sal y pimienta, ají molido también le puedo agregar si es necesario, depende también del gusto de lo que yo quiera. Recuerden, siempre sean medidos con la sal, en este caso sean medidos con la sal. ¿Por qué? Porque si yo me paso no lo voy a poder solucionar. Bien, dejo esto acá un segundo y vamos a la sartén. La sartén, que tiene que estar bien caliente, como les dije anterior, vamos a agregarle un poco de aceite, no demasiado aceite, ¿está? Fíjense, no es demasiado aceite, no bañen después porque ya tiene aceite y fue cocinada las papas. Bien, lo que tengo que esperar ahora es que este aceite levante un poco de temperatura, porque al estar frío seguramente me bajó también la temperatura. Cuando veo que empieza a humear un poquito, automáticamente agrego la preparación. ¿Para qué pongo la sartén bien caliente? Justamente para que selle, haga alguna costra y después le bajo el fuego para seguir cocinando la tortilla. Algo que también tengo que tener en cuenta en este caso es el punto de la tortilla que yo voy a querer consumir. Por ejemplo, siempre puede ser jugosa o babé o bien cocida o seca. Siempre traten de que las tortillas queden jugosas, ¿está? Que al cortar la tortilla al medio se vea que está todavía jugosa. Recuerden que los huevos coagulan aproximadamente a una temperatura de 60 y 70 grados. Bien, ahí vamos a incorporar, bien caliente. Y ahí se empieza a ver cómo se sella de los bordes, se ve ahí, se sella los bordes y se empezó a cerrar. Bien. Bueno, en este momento todavía le puedo dejar un poco el fuego un poco más fuerte, ¿está? Siempre teniendo y controlando de que no se me queme, que esto es importantísimo, ¿está? Bien, ahí va bien. Fíjense que siempre, recuerden que estoy cocinando, acá es un fuego casi directo, digamos, donde de los costados hacia el centro se va a ir cerrando esto. Por eso lo primero que hizo fue sellarse los costados de la sartén. Bien. Lo que puedo llegar a hacer es, para que entre un poco de calor, siempre es hacer una pequeña perforación en el centro, total después cuando empiece a coagular el huevo cierra. ¿Está? Bien. La puedo mover justamente para que controlar de que no se me pegue. Esto es importantísimo. Bien. Ahora la vamos a dar vuelta. ¿Qué utilizo para dar vuelta? Puede ser un plato o la misma tapa de una sartén, a lo cual siempre les aconsejo apenas un hilo de aceite. ¿Para qué? Justamente para que después la tortilla pueda deslizarla otra vez a la sartén. Acá es cuando le bajo el fuego, o ya la tengo sellada un poco, y lo que voy a hacer es dar la vuelta. ¿Se ve? Bien. Así como está, vuelve otra vez al fuego. Bien, ya lo tenemos casi como para esperar unos minutos más y después hacer la presentación para el emplatado. Ya tenemos acá la tortilla, ya está casi coagulada, está firme. Lo que vamos a hacer es proceder al emplatado. Bien, recuerden que siempre todos los platos que vayan a utilizar los vamos a limpiar, como se le dice en gastronomía, faginarlos.
justamente para que queden impecables, ¿no? Básicamente también por lo que es la seguridad sanitaria. Bien, ¿cómo trabajo con esto? Para que, justamente evitar que no se me rompa, lo que voy a hacer es tomar el plato y lo doy vuelta. Y aquí tenemos la tortilla. La podemos decorar ahí. Bien. Bien, vamos a continuar ahora con el revuelto de gramajo. Esta preparación también, que es muy simple, donde también por coagulación y el batido tiene mucho que ver después cuando lo estemos cocinando, ¿está? Bien, para lo cual necesitamos huevos, jamón cocido cortado en juliana y papas pie, papas que están cortadas en julianas y también salteadas en aceite, ¿tá? Esto ya lo tengo adelantado justamente porque es muy simple y ya lo hemos visto en la clase anterior sobre el salteado de las hortalizas. Bien, y acá tenemos el jamón cortado en juliana. Bien, y por otro lado tenemos los huevos. Bien, ¿qué es lo que necesitamos? Es muy simple. Materia grasa, vamos a utilizar un poco de aceite, una sartén, bien, que ya vamos a poner a calentar. Vamos a subir un poquito la temperatura. En este caso estoy usando una sartén de doble fondo, entonces va a tardar un poco más en levantar temperatura y después la cocción va a ser pareja. Bien, eso es por un lado. Lo que necesito ahora es tener o batir aparte los huevos, que es lo que vamos a hacer. Bien, vamos a trabajar ahora. Vamos a limpiar un poco esta mesada, ya que hemos apoyado cosas que teníamos guardadas. Recuerden que la limpieza es importantísima. Bien, vamos a trabajar acá con esto. Vamos a poner un paño de apoyo. Siempre que estén trabajando con estas preparaciones, para que si van a batir, siempre les aconsejo usen un paño, un repasador de apoyo para justamente que no se les mueva después la preparación. Bien, vamos a hacer lo mismo que antes. Vamos a abrir los huevos, chequear de a uno, como estoy haciendo acá. Eso. Recuerden que, como les dije antes, los huevos blancos son la cáscara un poco más fina a través de los ojos. Algo que también quiero que tengan en cuenta al saber la calidad de los huevos, más allá de pasarlos por agua, batirlos un poco en la mano para saber qué condiciones. Bien, algo que tengo que tener en cuenta, vamos a hacer acá un primer plano del huevo, es también cuando lo vayamos a abrir, es ver cómo está la clara, cómo está la yema. Bien, recuerden acá que esto es importantísimo. La clara tiene parte de agua, pero una parte de la clara que tiene que estar un poco más sostenida, un poco más firme, no tiene que ser tan aguada. Eso es algo a tener en cuenta. Eso quiere decir que recuerden que tiene la chalaza, que es lo que une dentro del huevo, es lo que mantiene en el centro la yema. Bien, y la yema tiene que estar redondeada. Si yo veo que la yema está aplanada, el color obviamente de la yema se lo va a dar el alimento que tenga la gallina, si es a maíz puro o alimento balanceado, básicamente eso le da el color. Bien, eso es lo que tengo que tener en cuenta. El color
la forma también es un indicio de que el huevo está fresco. Bien, ahí vamos a tirarlo. Bien, vamos a batirlo un poco. Diferencias entre batir y ligar. Estas son algunas de las cosas. Cuando yo digo batir un huevo, es romper la estructura, como estoy haciendo acá. Le estoy incorporando también algo de aire, ¿sabes? Que lo estoy haciendo con un batidor de alambre. Bien. Cuando digo ligar, directamente, ¿qué significa? Que voy a romper la estructura, pero no le voy a incorporar aire. Simplemente es tratar de que todo el huevo quede como emulsionado en cierta forma, pero no le estoy incorporando aire, que a través del aire se lo doy a través del batido de alambre y de la propiedad que tiene la clara. Bien, vamos a incorporarlo. Pimienta molida, un toquecito de sal, sal no tanto. ¿Por qué? Porque tengo jamón cocido, ¿está? Y el jamón cocido tiene ya sal, justamente para no pasarme en eso. Bien, una vez que lo tengo, lo dejo reservado y me voy a la sartén. Dejo que levante otra vez un poco de temperatura, un hilo de aceite, y lo primero que voy a agregar, aparte que le da temperatura, es agregar la papa. ¿Por qué? Porque la papa tiene ya materia grasa donde fue cocinada. Recuerden que esta preparación es una preparación de minuta, que la hacemos en el momento. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Bien. Una vez que tomó temperatura, le vamos a agregar el jamón. Vamos a retirar un poco del fuego. ¿Para qué? Para incorporar los huevos que hemos estado batiendo. Vuelvo otra vez al fuego para terminar de coagular todos los ingredientes. En este punto también puedo elegir hacerlo jugoso o hacerlo un poco más cocido. Recuerden que los huevos entre 60 y 70 grados es cuando va a coagularse. Bien, ya lo tenemos. Vamos ahora a la presentación del plato. Vamos a decorar un poco el plato antes de presentarlos. Acá tengo un poco de aceite, una emulsión a base de aceite y ají, que hace la magia de la presentación.
Vamos a decorar con un poco de cibulet para presentar el plato. Bien, aquí tenemos el plato terminado. Vamos a continuar ahora trabajando con nuestras recetas y vamos a hacer un soufflé de espinacas y de queso. Un soufflé donde va a ser aireado, donde le vamos a incorporar las yemas y después vamos a utilizar como espumante para levantarlos justamente las claras batidas a nieve. Cosas que tengo que tener en cuenta a la hora que yo hablo de soufflé. Los soufflés son típicos franceses, pueden ser salados como dulces y siempre tienen que estar calientes. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que los puedo perfectamente, ni bien sacarlos del horno, presentarlos. La altura es justamente lo que más llama la atención de este tipo de recetas. Por lo general siempre son platos típicos de invierno porque así como se presentan en una cocotte o souffleras, se consumen también directamente de ahí. Bien. ¿Qué es lo que necesito para armar un soufflé? Primero, y como la base, nosotros dijimos que lo vamos a hacer de espinacas y de queso, pero también lo puedo hacer de cualquier otro sabor. Pero tiene una base, y esta base es una salsa, una bechamel. Voy a partir de un roux. Este roux lo voy a hacer con manteca y con harina por partes iguales, y le voy a incorporar leche. Ya en la próxima clase vamos a hablar de este tipo de salsas y para emulsionar y como base, digamos, de salsa madres. Pero bueno, vamos a partir primero poniendo una sautés en el fuego, donde a esto le voy a incorporar, que se vaya calentando, le voy a incorporar, en este caso yo voy a hacer manteca y harina por partes iguales. Voy a utilizar una cuchara. Luego a estas manteca y harina se llama roux, ¿verdad? Que lo puedo hacer claro o oscuro. En este caso lo voy a utilizar clarito. ¿Cómo le doy el color? Si más tiempo lo cocino, más oscuro se va a poner. Y después lo puedo saborizar con sal, con pimienta. Pero bueno, en este caso yo voy a utilizar leche, pero perfectamente se puede utilizar caldo, ya va a cambiar el nombre, ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero me quiero adelantar. Bien, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Es colocar la manteca en el fuego, que se va a ir fundiendo. Si está muy caliente la sartén, siempre les aconsejo que la retiren. La manteca se tiene que fundir, espumarse, pero no quemarse. Es una de las cosas que tengo que tener en cuenta. Si la manteca se quema, soporta mucho más temperatura que un aceite, pero tengo que tener la precaución de no quemarla. Queda con ese gusto amargo. Bien. Una vez que la veo que se está espumando, le voy a incorporar de un solo golpe la harina. Ahí. Y revuelvo. Retiro el fuego, uno todo. Esto sería el famoso roux. Partes iguales de materia grasa y de harina. Bien. Ahora, lo tengo que llevar al fuego y seguir cocinando unos minutos. ¿Para qué? Justamente para que se cocine la harina y no me quede como gusto a crudo en las preparaciones. Entonces lo revuelvo continuamente. Ahí se va cocinando unos minutos. Bien. Y le vamos a incorporar, en este caso dijimos leche. Bien. ¿Qué es lo que tengo que tener en cuenta con respecto a la leche? Que la leche o el líquido tiene que estar siempre caliente, no puede estar frío porque el contraste de temperatura va a hacer que me haga grumos, ¿está? Entonces, ¿qué les aconsejo siempre? Es cocinarlo unos minutos, acá como estoy diciendo,
retirarlo del fuego y le vamos a incorporar la leche tibia o caliente. Bien, aquí tenemos de a poquito, vamos a dejar que se vaya hidratando. Bien, recuerden que esto hay que hacerlo siempre afuera del fuego, despacio, para que se vaya hidratando. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se me forman grumos? Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Directamente tamizarla a la preparación para poder recuperarla. No es que se me hayan formado grumos, quiere decir que la tengo que tirar. Es todo lo contrario. La puedo rescatar. Bien. En este caso, la salsa bechamel va a ser un poco más espesa, porque tiene que ser la base que sostiene a la yema, al saborizante, y después sostener también las claras. Bien. Una vez que lo tengo, lo llevo al fuego y lo cocino unos minutos. Sí puedo agregarle, perfectamente le puedo agregar sal, pimienta, nuez moscada, sino al final de la preparación. Porque sí, fuego bajo, lo voy a ir cocinando. Siempre hay que revolverlo continuamente para que no se pegue y no se sienta quemado. Bien. Ahora lo vamos a pasar a un bol directamente y lo vamos a enfilmar justamente para que no tenga contacto con el aire y se forme esa película. Si yo le pongo un film, lo puedo perfectamente preservar. Vamos a continuar entonces ahora. Ya tenemos la salsa bechamel, la he pasado a un bol. Fíjense que le he puesto el film justamente para que no se haya secado, no se le haya formado ninguna película. ¿Está? Bien, esta es la consistencia que necesito yo ahora en esta preparación. Esto es por un lado. Bien, vamos a tener un bol después para ir agregando la preparación. Les dije que lo iba a hacer de espinaca y acá les muestro un poco qué es lo que hice. Voy a mostrarles acá ya el paso a paso, un poco más armado. Bien, yo tomé espinacas que las he lavado y las he seleccionado y después las he procesado y las tengo acá. Sería la salsa bechamel, el saborizante. Aquí yo ya con cuidado he separado las claras de las yemas. Bien. En este orden es como voy a empezar a armar mi soufflé. Recuerden, soufflé aireado, a temperatura. Bien, ¿qué es lo que necesito que tengan en cuenta? Es lo siguiente. Una vez que esté esto para armar, necesito el contenido. Y para el contenido que voy a utilizar es una cocotte o soufflera, se le dice. Y consejo acá. ¿Qué necesito? Un poco de manteca para pincelarlo a esto. Y le voy a pasar un poco de pan rallado. Justamente esto es para que me haga una costra, una capa y pueda conservar a la preparación. Una vez que le pasé el pan rallado, lo voy a llevar al frío y me va a quedar de esta manera. Fíjense.
También lo puedo hacer para las preparaciones dulces, ponerles el pan rallado. Más con lo dulce queda bien. Tengan en cuenta siempre eso. Recuerden, manteca, pan rallado y lo llevo al frío para que se endurezca y después me voy al armado. ¿Qué es también lo que tengo que tener en cuenta? Cuando lo vaya a armar, 3/4, no lo puedo levantar demasiado. Bien, una vez que tenemos entonces ya armado la salsa bechamel, el saborizante, siempre recuerden sal, pimienta, nuez moscada, se lo vamos a agregar cuando estemos armando la preparación. Bien. Las yemas por un lado y las claras que siempre se incorporan al final en la preparación, ¿está? En forma envolvente porque es lo que necesito que da la altura. Recuerden que es lo que necesito también. 3/4, no levantarlos y para cocinarlos, ¿está? Horno 180 grados durante 15-20 minutos, depende también el tamaño que los vayan a hacer. Por lo general siempre el soufflé se hace en forma individual. Cuando ven que se levanta, que se despega y que se abre un poquito, sería el punto en cuanto está. Bien, vamos a empezar entonces. Vamos a poner una parte de salsa bechamel, vamos a incorporar un poquito de pimienta, pizca de sal, mezclamos bien y en este caso le vamos a incorporar queso. Lo puedo hacer de champiñones, de queso, de espinaca, de calabaza. Si los hago de calabaza, siempre les aconsejo pongan la calabaza en el horno, cocínenla y después le sacan el puré y se lo agregan. Cuanto más secas estén las preparaciones que vayan, o sea, que reste humedad, es mucho mejor para que justamente no queden demasiado después flojas en la preparación. Bien, y aquí vamos a incorporar el puré de espinaca, bien, y vamos a incorporar las yemas. Y a esto lo vamos a dejar reservado un segundo. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a trabajar batiendo las claras. Para lo cual necesito, y es ABC para trabajar siempre con claras. El recipiente que yo vaya a utilizar, fíjense que esté limpio, que esté seco, que no tenga gotitas de agua, porque eso me va a bajar el batido. Bien, lo cual, una vez que esté seco, le voy a incorporar las claras. Para trabajar con las claras siempre es aconsejable que estén a temperatura ambientes, porque demasiado frío tardaría más en empezar a espumar. Y siempre yo me ayudo con una pizca de sal, eso hace que después la burbuja sea un poco más sostenida. Para empezar a batir, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? Es lo siguiente, ir espumando de a poco, en velocidades. Si lo voy a hacer con una batidora eléctrica, empiezo en velocidades de menor a mayor. Si lo voy a hacer con batidor de alambre, porque es poca la cantidad, también lo puedo llegar a hacer, pero siempre de a poco. De esa forma, lo que hago es abriendo las burbujas, incorporando aire para que se empiece a sostener. Siempre recuerden eso. Acá lo estoy empezando a abrir. Se ve cómo se empieza como a espumar y a aparecer las primeras burbujas. ¿Ven ahí? Y ahora le vamos incorporando un poco más de velocidad.
el punto en que está esto ya es cuando veo que esta nube se empieza como a sostener, que es una espuma sostenible y no se mueve. Vamos a esperar. Bien, fíjense cómo ha quedado esta espuma acá y que se sostiene perfectamente. Bien, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Nunca golpear el bol hacia abajo porque la preparación se bajaría. Tampoco cuando lo vaya a colocar en la cocotte, también tener siempre esa precaución de nunca golpear para intentar sacarle aire. Todo lo contrario, cuanto más aire tiene, es mucho mejor la preparación. Bien, vamos a empezar a incorporar de a poco. Primero una parte. Primero de a poco, tratando de incorporar a la preparación que tiene. Y fíjense, ahí, desarmando y cerrando en forma envolvente. Nunca es tirando hacia abajo, todo lo contrario, en forma envolvente que vaya tomando el resto de la preparación. Tiene que sentirse como algo aireada la preparación. Siempre lo aconsejable también es colocarlo en 2 veces, como mucho, no en muchas o en varias partes. ¿Por qué? Porque seguramente la preparación después se me caería de tanto incorporar la espátula. Bien, vamos ahora a pasar al relleno. Recuerden que las cocottes con manteca y parmesano, como les he dicho, las tenía en el frío, le vamos a incorporar. Lo puedo hacer con una cuchara, lo puedo hacer directamente desde el bol, para que vean, pero teniendo en cuenta de rellenar 3/4. Bien, esto ahora lo vamos a llevar al horno directamente para cocinarlos y luego presentarlos. Ya hemos sacado del horno los soufflés. Fíjense cómo han levantado y se han cocinado en forma pareja, gratinado. Eso quiere decir que están ya a punto para comerse. Fíjense acá cómo se ha despegado también de los bordes. Y esto está caliente, por eso hay que tener muchísimo cuidado. Para el servicio, aconsejable, siempre es ponerlos sobre un paño. Yo acá dejé justamente para mostrarles. Recuerden que está caliente, ahí. Para tratar que después en el servicio y en el emplatado no se les pueda llegar a caer al camarero que lo vaya a llevar a la mesa. Así que siempre recuerden, apoyado sobre un lienzo, un paño limpio, si es blanco mucho mejor, para la presentación. Y nada más, no tiene otra presentación el soufflé más que en sí mismo y la magia que da la altura y la temperatura. Bien, espero que lo hagan a estas recetas, las pongan en práctica. Las recetas las van a encontrar en el manual. Y bueno, las espero para la próxima clase, también con más técnicas para gastronomía del primer año y que les va a servir también para toda la carrera. Bueno, muchísimas gracias.